No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Explosiones varias, cohetes, les vamos a hablar. Por un lado, lo que llega, se supone que desde Egipto, cohetes lanzados desde el Sinaí. Por otro lado, una explosión en Gaza. También les hablaremos, eso sí, la parte positiva de un acuerdo de Israel con la ONU con respecto al Mavi Marmara. Y terminaremos hablándoles del libro más vendido en la India, uno de los bestsellers en la India. Todo esto será en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Nico. Nico, ¿cómo estás? Muy bien, Marcia, ¿y tú? Muy bien, esperando. Cuéntanos qué ha pasado. Una persona murió y otras 4 resultaron heridas al caer un cohete sobre la ciudad jordana de Aqaba, próxima a la frontera con Israel. Desde Israel se informó además de que otros cohetes cayeron en los alrededores de la ciudad de Eilat, fronteriza con Jordania y Egipto, pero no causaron víctimas ni daños materiales. De hecho, el cohete que cayó en Aqaba podría haber tenido también como objetivo la vecina y turística ciudad israelí. Es lo más probable. El cohete que cayó en Aqaba era un cohete tipo Grad de fabricación rusa. Cayó en la madrugada del lunes en una calle del centro de la ciudad. Que es el único puerto que tiene Jordania y que, por cierto, no es la primera vez que recibe ataques. Jordania ya ha sido atacada, Aqaba ha recibido cohetes en otras ocasiones y también ha sido víctima de ataques que no iban dirigidos contra ellos, pero que al final los tenía como víctimas. Según las propias autoridades jordanas, los cohetes podrían haber sido lanzados desde Egipto, aunque el Cairo lo estaba negando. Todavía no había ningún grupo al cierre de esta edición que hubiera reivindicado la autoría de los ataques. Sin embargo, también el ejército israelí sospechaba que los cohetes hubieran podido llegar desde el Sinaí. La policía egipcia empezó una investigación, pero, como les decimos, al cierre de esta edición no habían encontrado ninguna evidencia de que esos cohetes hayan sido lanzados desde su propio territorio. Evidentemente, resulta cada vez más difícil para Egipto también mantener una cierta seguridad y no quieren que esto se sepa demasiado. Vamos a ver a dónde van las investigaciones. Recordar que tanto Egipto como Jordania son los únicos países que tienen relaciones, países árabes vecinos que tienen relación directa con Israel. Netanyahu, por su parte, ya advirtió a los dirigentes de Hamás que va a tomar medidas. Ya lo hizo, de hecho, este fin de semana se tomaron medidas con respecto también a otro misil que cayó en Ashkelon. Y parece que, esperamos que no, pero parece que se empieza a entrar una vez más en las respuestas, en esa política de respuestas. Y seguimos ahora mismo porque les vamos a hablar de algo que ha sucedido precisamente en Gaza. 32 palestinos resultaron heridos en una explosión registrada también en la madrugada del lunes en casa de un líder de Hamás en la franja de Gaza. La explosión tuvo lugar en la residencia del líder terrorista Alaa Danaf y al cierre de esta edición se desconocían las causas. Las fuentes en Gaza acusaron a Israel, pero su ejército negó estar detrás del suceso. De hecho, el portavoz del ejército dijo que no tenía nada que ver las fuerzas de defensa de Israel con el incidente. No hubo bombardeos en Gaza durante la noche, ninguna actividad en esa zona de la explosión. Lo más probable, y lo que están barajando casi todos, es que hubieran estado ellos mismos manipulando algún artefacto explosivo cuyo objetivo hubiera sido Israel y les explotó antes de estar preparado. Y seguimos. Ahora vamos a pasar a las cosas donde hay acuerdos. Nicolás, cuéntanos. El foro de los 7 principales ministros de Israel decidió aceptar la propuesta de la ONU para realizar una investigación internacional sobre lo sucedido con la autodenominada Flotilla de la Libertad el pasado 31 de mayo. Israel se había opuesto hasta ahora a la creación de una comisión de investigación internacional sobre el asunto y puso en marcha sus propias investigaciones internas. Al cierre de esta edición no había habido confirmación oficial acerca de este acuerdo.
No, pero casi todos los medios de comunicación las daban ya por válido y parece ser que en ese comité estarían algunos nombres como Geoffrey Palmer, que es primer ministro de Nueva Zelanda, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, un miembro del gobierno israelí y otro miembro del, no sé si del gobierno turco, pero en cualquier caso un participante turco. Esto lo informó Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, al que se lo veía bastante satisfecho por haber podido llegar por fin a algún tipo de acuerdo. La idea es dar una respuesta positiva a una cooperación con Naciones Unidas para investigar las circunstancias en las que, como recordarán, murieron 9 militantes, 8 turcos y un turco estadounidense cuando intentaban saltarse el bloqueo a la Franja de Gaza. Es posible que todo esto también tenga que ver con una política de buenas intenciones por parte del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de cara al presidente Barack Obama, que está pidiendo pruebas, y también recordamos la situación que está atravesando Netanyahu. Quiere desesperadamente reuniones y conversaciones directas con los palestinos. Parece que no se termina de llegar a algún acuerdo, aunque han dicho que en esta semana podrían reactivarse esas conversaciones de paz. Vamos a esperar y seguimos. Ahora les hablamos de una noticia que leíamos ayer. El diario español Público denunciaba ayer que Adolf Hitler se ha convertido en un gurú de la autoayuda en India. El Mein Kampf, prohibido en algunos países, es un bestseller en el país asiático. El libro, con 70.000 ejemplares vendidos al año, supera con creces la cifra estándar de 5.000 copias que el mercado indio de obras en inglés considera un bestseller. Pues esto es el gran bestseller de la India, el Mi lucha de Hitler. Es curioso porque en la India es un país donde no ha habido manifestaciones antisemitas. Bueno, evidentemente, si recordamos aquellos atentados múltiples en Bombay, donde uno de los objetivos, sino el objetivo principal, según incluso los mismos investigadores y la policía india, era el centro Javad Lubavitch. Sin embargo, más allá de esos puntos, los judíos han podido vivir en paz en la India sin ningún problema. Lo que pasa es que ya últimamente nos están llegando noticias, no sé, preocupantes por el punto de la banalización. Recordarán aquel restaurante con el nombre de Adolf Hitler y todo lleno de esvásticas que se tuvo que prohibir, y alguna película también que Ana nos comentaba en las secciones culturales, una película que se estaba haciendo para demostrar que Hitler era un buen tipo. Lo más sorprendente, no sé si sorprendente es la palabra, pero leyendo el artículo que publicaba el diario Público, explicaban que se venden unas 2 copias por semana, es un clásico y una lectura muy habitual entre estudiantes, y esto es lo que más pone los pelos de punta. Según comentaban, los jóvenes perciben el libro como un manual de autoayuda y ven en Hitler un gurú que puede sobreponerse a todos los obstáculos. Con respecto al exterminio de 6 millones de judíos, pues parece que no hay ninguna opinión al respecto. Pero lo que llama la atención es la personalidad poderosa y su capacidad de liderazgo. Esto es lo que llama la atención en la India. En fin, realmente es para planteárselo. Es muy triste. La verdad es que sí, Nicolás. Sí, es triste. Creo que sí. En fin, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana. Esperemos que con mejores noticias. Esperemos. Nosotros ahora nos vamos a hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Bien, cuéntame qué me traes. Bueno, primero quería comentar a continuación de tu noticia de la India, que justamente salió. Hablamos aquí de la película Querido Amigo Hitler. Este era el título de la... Exactamente, así se llama esta película que se está haciendo en estos días, donde efectivamente Hitler es mostrado como casi un héroe que fue muy bueno para la India. Y este título, Querido Amigo Hitler, es tomado de 2 cartas que escribió Gandhi a Hitler. O sea, realmente está de ahí. Pero bueno, tienen sus problemas, te imaginarás. El actor que iba a interpretar a Gandhi decidió salir del proyecto de la película. O sea que alguien ahí tiene un poco de criterio. Sí, porque es sorprendente esto. Sí. Y bueno, parece que algo de la respuesta internacional que está teniendo está afectando, porque ahora de repente el guionista de la película también está publicando
artículos en la prensa india sobre lo malo que era Hitler, como que quieren un poco corregir la imagen que le salió de unos admiradores de Hitler. A lo mejor dejó las drogas y entonces empezó a escribir que se había equivocado. ¿O algo? Sí, No, pero es algo sorprendente porque realmente es una sociedad donde no... Bueno. Sí, bueno, justamente yo creo que en el artículo que tenía... decía que Hitler explicaba de alguna manera cómo se ha convertido Hitler en un héroe en la sociedad india, es justamente por la lejanía, o sea, digamos, física, mental de la Segunda Guerra Mundial en India, como que sienten que es algo pues, que pasó por ahí en Europa muy lejos y que no los afectaba, entonces... Como que no les permite ver realmente bien quién es quién y qué es lo que realmente pasó ahí, analizarlo de forma más... Sí, y además de la lejanía espacial, a los jóvenes encima una lejanía temporal. Exacto, con lo cual... exacto. Entonces tú te imaginas un chico de 18 años de la India, pues a lo mejor sí Hitler entiendo cómo alguien le puede vender a Hitler como un líder carismático y, o sea, sí. Bueno. Seguimos con otras noticias. ¿Qué noticias? ¿Cuáles son las otras? Sigo con un nuevo libro que está a punto de salir. Miguel Iglesias Hernández es un historiador de Coria, de Extremadura, que ya ha publicado varios libros de historia sobre esta localidad y ahora está publicando un libro sobre los judíos de Coria, Edad Media y Moderna. Habla al principio del judaísmo un poco en general, así como un acercamiento, y llega a hablar de la judería de Coria hasta las persecuciones, por todo lo que pasaron los judíos de esta ciudad. Y termino con una película que está saliendo en estos días en DVD. Una película francesa, se llama Una razón para vivir, de Gérard Jugnot, que, bueno, trata de alguna manera este tema tan delicado de los colaboración, perdón, se me fue la palabra, de la colaboración francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Es una película de ficción, sucede en 1942. Una familia en la cual uno es un colaboracionista, sí, no, la palabra Gracias. Nada. Y hoy especialmente no la puedo decir. Pues uno de ellos les dice a los nazis dónde hay judíos y para que se los lleven, y hace incluso eso con unos vecinos judíos para luego poder vivir en su casa, que es más grande. Pero todo se complica cuando el niño de esta familia logra escapar del campo y regresa a su casa. Entonces se enfrentan al dilema si esconderlo o bueno, delatarlo. ¿Qué grado de rigor puede tener esta película? Poco. Vale, poco. Muy bien, Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos reencontramos mañana con más noticias. Señores, muchísimas gracias. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos. Parece que la tensión aumenta en la zona de Oriente Próximo y tenemos que hablarles de Dov Harari, el teniente coronel que fue muerto ayer en los enfrentamientos con tropas libanesas. Les vamos a contar exactamente lo que sucedió. También les vamos a hablar de la última, podríamos decir, butad de Ahmadinejad, y nos acercaremos a hablarles también de un concierto neonazi en España, y terminaremos con Irena Sendler, cuya tumba fue profanada. Todo esto será en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Nico. Nico, ¿cómo estás? Bien, Marcia, ¿y tú? Bien. Bueno, esperando que nos cuentes las noticias que llegaban al cierre de esta edición de Oriente Próximo. El teniente coronel Dov Harari, de 45 años, resultó muerto ayer por disparos de tropas libanesas. En un comunicado, el ejército israelí explicó que sus soldados fueron atacados mientras efectuaban una rutinaria de mantenimiento que había sido precoordinada con la UNIFIL, la misión de la ONU en el sur del Líbano.
En el enfrentamiento también murieron 3 soldados libaneses y un periodista de la misma nacionalidad. Bien, todo era muy confuso, la información era confusa, todavía ayer cuando estábamos recibiéndola, pero más o menos esto es lo que hemos podido saber, reuniendo información de varias agencias informativas y leyendo artículos de varios periódicos, no solamente españoles, y recibiendo la ayuda de analistas distintos. Al parecer, un grupo de soldados israelíes taló varios árboles que estaban situados, o estaban intentando talar varios árboles situados en la zona de la valla técnica, dentro de la línea azul, es decir, dentro del territorio israelí. Esta valla técnica es precisamente antes de la línea azul, está marcada por la ONU para certificar la retirada israelí. Están ahí las tropas de la UNIFIL, como nos decía Nicolás. El caso es que en ese momento parece ser que fueron disparados por tropas libanesas que estaban enfrente, que mataron al teniente coronel Dov Harari, y hubo respuesta de Israel, donde murieron los otros 3 soldados libaneses y el periodista también libanés. La verdad es que todo esto sucede y ha creado muchísima tensión, sobre todo a los espectadores, porque todas las personas de la zona, incluso de Kiryat Shmona, se hablaba de muchísima tranquilidad, de sí, confusión, incertidumbre, pero un intento de vivir en una situación de normalidad. UNIFIL pidió máxima contención a todas las partes. Las denuncias estaban, obviamente proliferando por todas partes. Siria y Líbano acusaban a Israel de haber agredido la zona. Israel presentaba una denuncia formal, o tenía intenciones de hacerlo, ante la ONU, por lo que decía que es una última violación que se une a una larga lista de violaciones de la resolución 1701, pues entre otras, por ejemplo, el rearme masivo de las unidades de Hezbollah. Todo esto hay que destacar que está sucediendo en un momento de muchísima tensión en Líbano, donde se habla de una posible acusación a los miembros de Hezbollah del asesinato en 2005 de quien fuera el primer ministro Rafik Hariri. Hasta consideraba a los sirios culpables de esa situación, pero pues las últimas informaciones apuntaban más hacia Nasrallah. Por otra parte, también hay que recordar que había habido unas acusaciones o unas, digamos, amenazas bastante claras por parte de Hezbollah de que si Siria no retenían esa investigación, no detenían la investigación que estaba realizando la ONU, pues que habría probablemente muchos problemas, y uno de los posibles problemas que podrían encontrarse pues era una guerra civil en Líbano, o bien un enfrentamiento militar con Israel. Todo esto son los comentarios que preocupaban ya en su momento tanto a Líbano, que es quien estaba en el centro de la amenaza, como a Siria. Vamos a tener que esperar un poquito más para saber más de lo que está sucediendo, y avanzamos con, decíamos, Butad, el último comentario de Mahmoud Ahmadinejad. Nicolás. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, propuso este lunes a Barack Obama sostener un debate cara a cara para ver quién tiene las mejores soluciones a los problemas del mundo. Ahmadinejad dijo que viajará a Nueva York en septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y estaría dispuesto a hablar libremente con Obama ante los medios de comunicación y ver qué argumentos acepta mejor la opinión pública. Ahmadinejad, quien también reiteró que la política de Estados Unidos está basada en el colonialismo y la ley de la selva, indicó que está preparado para conversaciones al máximo nivel basadas en la justicia y el respeto. Bien, es curioso, todo esto sucede. Hay que recordar quiénes son los grandes patrocinadores de Hezbollah. Quienes le estamos hablando antes es precisamente Irán, quien habla de justicia y respeto, y quien está en estos momentos también enfrentándose a un aumento de sanciones, lo que también puede hacer sospechar, o lo hace a muchos analistas, que también pueda estar detrás de lo que está sucediendo en ese acaloramiento de la zona de Oriente Próximo. Vamos a dejar Oriente Próximo por unos instantes y vamos a venir a España, Nicolás. Varios grupos neonazis han programado para el próximo día 12 de septiembre un festival en A Coruña, cuya convocatoria se está realizando por internet y sin concretar ubicación exacta para dificultar las labores policiales. Finisterrac Europa da Patrias ha sido convocado por varias organizaciones defensoras del nacionalsocialismo y la raza aria, que lucen incluso esvásticas en sus logos.
En dicho festival participarán grupos que, entre otras cosas, glorifican a las SS y hacen apología del racismo y del antisemitismo. Son lo que se conoce como bandas RAC, o sea, Rock Against Communism, rock contra el comunismo. Es música asociada a grupos, pues eso, fascistas, racistas, nazis. Pues los nombres son Origen NS, donde pues tiene canciones. Una, por ejemplo, se llama Fama y Honor, bueno, Fama e Honra a su Waffen-SS, o sea, honor y fama y honra a las Waffen-SS. Se están convocando por internet para evitar que la policía pueda, pues poner orden, y esto no es la primera vez que pasa. Ya el año pasado los organizadores anunciaron la celebración del concierto en un lugar y finalmente lo cambiaron para despistar a la policía. Parece que se jactan de ello en sus páginas web. Suponemos que este año la policía estará un poquito más despierta en ese sentido. Y seguimos, vamos terminando con una profanación, Nicolás. Las palabras «fuera judíos» fueron pintadas sobre la lápida de la justa entre las naciones Irena Sendler. Sendler salvó a miles de niños judíos en el gueto de Varsovia, ayudándolos a escapar. La policía inició una investigación después de que el grafiti fuese descubierto en el cementerio de Varsovia. Sendler, hemos hablado de ella aquí, era una trabajadora social católica que se metió en el gueto de Varsovia para terminar salvando la vida a 2.500 niños judíos. Los sacaba clandestinamente, en maletas incluso llegó a meter algunos, en cajones, y después los iba alojando en instituciones de la Iglesia Católica hasta el final de la guerra. Especialmente destacable es que guardó los nombres de todos ellos en unas botellas, los escondió, las enterró los nombres para que los niños pudieran recuperar luego su verdadera identidad. Ya fue nominada para el Premio Nobel de la Paz en el año 2007. Hay que recordar que además por todo ello fue torturada salvajemente por los nazis, salvó la vida de milagro y murió a los 98 años en el año 2008. Finalmente no le dieron el Nobel de la Paz, pero pronto se está a punto de que se conmemoren en Varsovia los actos de salvataje, dicen, que se acometieron por 50 justos polacos, 50 nuevos justos entre las naciones polacos, y la Fundación Judía por los Justos explicó que la reunión ha sido una de las más grandes que han tenido lugar para celebrar la vida y las acciones de los salvadores de la gente durante la Shoah, de los judíos, y que evidentemente uno de los temas es la visita, hay que visitar la tumba de Sendler, con lo cual esperamos que suponemos, por un lado, que la reparen y por otro, que se encuentren a los culpables. Nicolás, muchísimas gracias. Señoras, señores, no, me iba a despedir, pero no me despido porque nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Pues primero les traigo un concierto en Cádiz. Creo que es la primera vez que hay un evento de música sefardí, por lo menos en las noticias. No es la primera vez que hay, pero en el Puerto Real, el próximo sábado 14 de agosto, un recital de la cantante israelí Mor Karbasi, que presenta interpretaciones en ladino inspiradas en poemas litúrgicos sefardíes. Eso es en el marco del festival 7 Soles, 7 Lunas. Muy bonito. Muy bonito. ¿Y qué más? Y les cuento ahora sobre un nuevo libro que se publica en estos días en Argentina. José Eduardo Laurito escribió Tierras de Promesas sobre la colonización judía en Entre Ríos. Básicamente las dos olas de migración que llegaron ahí a principios del siglo XX y después en los años 40. Y pues en este libro, que lo define como historia testimonial, cuenta la historia de los judíos de Entre Ríos. Uh-huh. Y termino con Al Pacino. Uy, qué cambio radical. Sí, muy radical. Sí. Que el próximo otoño estará en Broadway de nuevo en el papel de Shylock, el personaje del mercader de Venecia, de Shakespeare, para los que no recuerdan. Él también lo interpretó, no sé si te acuerdas, en el cine hace unos años, justamente. ¿Viste la película? La vi.
Puedes explayarte más si quieres. Sí, bueno, me acuerdo que fue bastante polémica y... Entonces que el mercader de Venecia es difícil. Sí. Y se puede llevar a todo tipo de direcciones. Y sí, fue la dirección que tomó esta película. No me acuerdo ahora quién fue el director. Tampoco estaba intentando recordarlo en este momento. ¿No fue Polanski? No sé por qué. No creo. No, ¿verdad? No. No era demasiado compleja la película, era como... No era retorcida. No, pero es curioso porque teniendo ese monólogo de Shylock, que es probablemente lo más grande en ese sentido escrito, ¿no? como no antisemita, sí, pero a la vez dentro de una obra que lo es bastante grandemente y profundamente, ¿no? Yo recuerdo que en la película pretendían salvar la imagen del judío demostrando lo mal que vivían, etcétera, pero bueno, no sé. Sí, yo lo recuerdo más de otra manera, ¿Ah, sí? Como bastante más antisemita y más... sí, bueno, es que no sé. La obsesión con el dinero y... Pues que está en la obra. Sí, sí. De hecho, cuando le roban a la hija, él lo primero dice, ¿dónde mis joyas? están? Sí. Que no sé, que luego uno puede entender, no, que es que las joyas se refiere a la hija, pero bueno. Sí, bueno. Sé que las joyas pueden ser otra cosa. Interpretaciones. Sí, en fin. Ana, muchas gracias. Nos encontramos mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Esperamos que con noticias más analizadas y, a ser posible, mejores. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el cual les vamos a seguir hablando de lo sucedido en la frontera entre Israel y Líbano. Parece ser, según la ONU, que Israel tenía razón, se lo contamos. También les vamos a contar acerca de esos misteriosos cohetes lanzados desde Egipto. Un poquito más hemos sabido, y hemos sabido más bien poco de lo sucedido con Ahmadinejad ayer. Las propias fuentes decían una cosa y su contrario. Parece ser que hubo un atentado contra él, pero puede ser que esto no sea cierto. Eso lo vamos a explicar también y terminaremos hablándoles del aumento de los grupos neonazis, en esta ocasión en un país como Mongolia. Todo esto va a ser en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero como lleva siendo habitual estos últimos días, empezamos junto a Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcia, ¿y tú? Muy bien. Bueno, cuéntanos acerca de lo sucedido en la frontera con Líbano. Un portavoz de la Fuerza Interina de la ONU en el Líbano, la FINUL, anunció que los soldados israelíes que el martes protagonizaron un enfrentamiento fronterizo con tropas libanesas trabajan en territorio israelí. Los árboles que los soldados israelíes estaban podando se encontraban al sur de la línea azul y, por lo tanto, en su territorio. El primer ministro israelí destacó que el anuncio de la ONU corrobora con claridad la versión israelí de los hechos. Parece que sí, aunque era interesante ver cómo titulaban algunas agencias informativas ayer. Por ejemplo, la agencia EFE titulaba «Israel asegura que la ONU le da la razón». Bueno, la ONU le daba la razón independientemente de que Israel lo asegurara sí o no. Como recordarán, todo empezó cuando Israel estaba talando un árbol en la frontera y las tropas libanesas dispararon. Así lo explicaba, además, lo recordaba Mark Regev, que es el asesor para medios extranjeros del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Y ayer las tropas israelíes siguieron talando árboles, que es lo que estaban haciendo. Por otra parte, esto hay que hablar porque es muy importante la actitud de Hezbollah dentro de todo esto. Hay algunos analistas que dicen que es posible que quienes hayan disparado, aunque son miembros del ejército libanés, que esto hace la cuestión distinta, porque Israel sí estaba acostumbrada, sí ha tenido enfrentamientos durísimos. Todos recordamos la última guerra de 2006 contra Hezbollah. Como decía, sí ha tenido enfrentamientos con ese grupo terrorista, con Hezbollah. Lo que pasa es que los enfrentamientos con las tropas oficiales libanesas presentan un punto más delicado. En este sentido, algunos analistas, como les decía, destacaban ayer que es posible también que algunos miembros del ejército libanés hayan actuado de una manera un poco más libre, como si estuvieran recibiendo cada vez más influencia
del grupo Hezbollah. En cualquier caso, el líder del grupo terrorista, Hassan Nasrallah, que está intentando llamar la atención por otros lados o desviar más bien la atención, ya que dentro de poco se va a saber qué ha pasado, o por lo menos se está intentando averiguar qué sucedió con el asesinato de Rafik Hariri en el 2005, que es el padre del actual primer ministro libanés, de Saad Hariri. Pues el líder, Hassan Nasrallah, reveló que el próximo lunes va a presentar pruebas que implican supuestamente a quién, adivinan, a Israel, en el asesinato del ex primer ministro. Hariri fue asesinado en el 2005, el 14 de febrero, un atentado con coche bomba en el que además murieron otras 22 personas, entre ellos un ex ministro. Y según los libaneses, quienes están detrás del crimen es el régimen sirio. Pero, según se pudo saber, según se coló de alguna manera, hay un tribunal especial apoyado por la ONU que está investigando el caso y, bueno, pues se supo que hay alguna información que demostraría que quienes son los responsables son precisamente Hezbollah, que son lo que quieren evitar a toda costa. Con ello, esta acusación a Israel pues sería pertinente desde el punto de vista del grupo terrorista. Los medios, de hecho, libaneses tienen miedo de que las conclusiones del tribunal pues revelen que sea Hezbollah, porque esto también despertaría todavía más conflictos internos. Y no en vano, Nasrallah amenazó hace unos días que si se seguía esa investigación por la onda por la que iba, si se terminaba decidiendo que era Hezbollah, pues o habría problemas con Israel o habría una guerra civil interna en Líbano. Por otra parte, también en Líbano, más detenciones contra gente acusada de colaborar con Israel. En esta ocasión ha sido detenido un general jubilado del ejército libanés. Nasrallah, en ese discurso, dijo que llevan unas 100 personas arrestadas en Líbano por sus colaboraciones supuestas con Israel. De ellos, 3 han sido condenados a pena de muerte. Y por ahora dejamos aquí la cuestión libanesa, pero vamos a saber también un poquito más acerca de aquellos cohetes que cayeron en Aqaba y en Eilat, Nicolás. Una fuente de los servicios de seguridad egipcios aseguró ayer a la agencia oficial MENA que facciones palestinas en la Franja de Gaza están detrás del lanzamiento de los cohetes del lunes contra la población israelí de Eilat y la Jordana de Aqaba. La fuente afirmó que las autoridades egipcias intensificaron sus esfuerzos de búsqueda a los responsables de los ataques. Además, aseguró que Egipto no acepta bajo ninguna circunstancia que ninguna otra parte utilice su territorio para dañar los intereses egipcios. Bueno, la situación egipcia es delicada también en este caso. Recuerden la situación de su líder, que está enfermo y que no tiene todo el apoyo del pueblo, que por otra parte algunos regímenes desearían. También ese ataque, si recuerdan, se cobró una víctima jordana en Aqaba y se sospechaba que los ataques eran exclusivamente contra Israel, pero sí han puesto en el punto de mira una vez más a Eilat, una ciudad turística que se sabía que estaba en el mapa de las organizaciones terroristas, pero no se esperaba un lanzamiento de cohetes ni que se espera todavía que se convierta eso en una parte rutinaria de la vida de los residentes de Eilat. Esperemos que efectivamente no se convierta en una parte rutinaria. En cualquier caso, miembros del ejército israelí dejaron claro que si los hechos continúan y se sufre otro ataque, pues Israel sabrá responder. Esto es lo que dijeron. Y seguimos hablando desde la zona, pero en este caso extrañas informaciones llegaban desde Irán ayer. Informaciones contradictorias ayer se hicieron eco de un supuesto atentado contra el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. En un primer momento se dijo a la agencia Reuters de noticias que una persona había lanzado una granada contra el vehículo que trasladaba a Ahmadinejad, pero el explosivo había impactado en otro coche donde se trasladaban periodistas, entre los cuales se habría causado algunos heridos. Poco después, la misma fuente informó que en realidad se trataba de un petardo que alguien había lanzado al paso de la caravana que iba desde el aeropuerto hasta un estadio deportivo. Y yo les aseguro que intentar descubrir la verdad ayer en Internet era imposible, porque eran las dos versiones y cada vez más amplias ambas. Y la primera noticia decía
desmentido categórico, luego decían efectivamente fue el ataque, otro decía no. Lo cierto es que Ahmadinejad acusó hace muy poquito, unos días, a Israel de querer asesinarlo y acusó al régimen sionista, a los sionistas, que dijo que estaban conspirando para matarlo. También esto podría ser una puesta en escena. Por cierto, hablando de puestas en escena, la Casa Blanca rechazó el martes la propuesta iraní para un debate frente a frente entre el presidente Obama y Mahmoud Ahmadinejad, porque consideraron que eso no es una prueba de seriedad en el dossier nuclear. Así lo hicieron saber ayer desde la Casa Blanca. Y terminamos viajando a un país que nos queda lejos, pero donde hay movimientos preocupantes. En Asia crece la preocupación por la sorprendente presencia de grupos neonazis nada menos que en Mongolia. Grupos como Tsagan Kash o Esvástica Blanca se consideran patriotas que defienden al ciudadano común y corriente frente a la inequidad, indiferencia política, corrupción e influencias externas. De hecho, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha advertido a los viajeros sobre el incremento de ataques a parejas interraciales en los últimos años. Bueno, esta información la publicaba The Guardian el otro día, pero para que se hagan una idea, estos líderes, por ejemplo, de Tsagan Kash, se proclaman nazis a sí mismos. Había unas imágenes de ellos con esvásticas, etcétera, pero dicen que no apoyan la violencia, que la violencia les parece mal. Lo que pasa es que incluso hace unos años, se informó sobre el caso de un líder extremista que había asesinado al novio de su hija porque había estudiado en China. O sea, realmente no les gusta la violencia, pero asesinan sin problema. Según dicen, Hitler era alguien a quien respetan, que él enseñó cómo preservar la identidad nacional. Esto lo dice el cofundador de este Tsagan Kash, un hombre que se hacía llamar Big Brother. Ahora, eso sí, dicen que no están de acuerdo con su extremismo ni con que haya iniciado la Segunda Guerra Mundial, que están en contra de todos los asesinatos, pero que apoyan su ideología. Y uno se pregunta, ¿cómo apoyar la ideología de Hitler y estar en contra de sus asesinatos? Se ve que el conocimiento tampoco es lo que abunda. Nos llamó la atención esa información que llegaba desde las páginas de The Guardian. Y, por cierto, aquí ayer comentábamos un grupo de extrema derecha neonazi en Galicia. Bueno, pues los empresarios del polígono de Pocomaco, que es donde se iba a celebrar este concierto neonazi español, han reclamado y exigido a la administración que tomen las medidas oportunas para impedir la celebración del festival convocado por Internet para el próximo 12 de septiembre por estos grupos. Esperemos que las autoridades pues tomen medidas en el asunto. Nico, muchas gracias. Nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me quiero disculpar por decirlo a tan último momento, pero hoy en Madrid se presenta un concierto gratis en la Plaza Mayor de la orquesta West Eastern Divan. Es la orquesta de Daniel Barenboim, en la cual participan músicos españoles, árabes e israelíes. Entonces, para los que nos escuchan con tiempo, es hoy en la Plaza Mayor a las 10 de la noche. La entrada es gratuita, pero bueno, supongo que habrá que llegar un poco antes para entrar. Encontrar lugar para sentarse es imposible y luego ya uno puede estar por ahí. ¿Se sabe ya que van a tocar? No, lo busqué, no lo encontré. Bueno, lo siento. ¿Qué más hay? Y ahora pasamos a Woody Allen, que vamos a seguir los pasos de su nueva película que se llama Midnight in Paris, o sea, Medianoche en París, donde va a participar, ahora ya fue confirmado seguramente Carla Bruni. Él la quería para el papel principal, pero ella dijo que eso era demasiado trabajo para la primera dama de Francia, no tenía tiempo para ser la protagonista de una película, así que aceptó un papel pequeño, va a aparecer ahí en una escena, y acaban de hacer las audiciones para esta escena, que bueno, ya estaban ahí
Cotillo, que estaban diciendo que tuvo que hacer la escena como 35 veces. Pero bueno. Qué maldades. Sí, la gente a veces. ¿Pero ya la rodó? No, la está rodando ahora. Ahora Woody Allen está en París. Para nuestros oyentes en París pueden encontrarlo por ahí en las calles rodando, así que busquen a Woody Allen. Y grábenle un saludito y nos lo mandan. ¿Qué más? Y terminamos con una despedida cinematográfica. Tom Mankiewicz, guionista, director de cine, acaba de fallecer en Los Ángeles el sábado pasado. Él es conocido sobre todo por los guiones que hizo para algunas de las películas de James Bond, de Diamantes para la Eternidad, Vive y Deja Morir, también algunas de las películas de Superman y muchas más. Bueno, la familia Mankiewicz es una familia llena de cineastas y guionistas y realmente todos están ahí. Es una familia judía de origen polaco. Bueno, sobre todo papá. Papá era... Joseph Mankiewicz. Pero Joseph creo que venía de Austria, si no me equivoco. Pero bueno, esto... No sé, o la aquí, madre... Aquí dice que la familia es polaca, pues pero bueno, a lo mejor tendrán también una parte austríaca. Me equivoco con mucha facilidad. Bueno, pues con este recuerdo de Tom Mankiewicz nos marchamos. Ana, muchas gracias. Hasta mañana. Señoras, señores, gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que, como cada viernes, les digo que no vamos a hablar de Israel. Para ello tenemos nuestro programa especial, nuestra corresponsalía con Sale Mergui. En el programa Desde Israel nos cuenta qué es lo que está sucediendo en ese país y por la zona. Así que para oír las noticias más relacionadas con Oriente Próximo y con Líbano y con palestinos y con Irán, bueno, pues les recomiendo que escuchen ese programa. Nosotros sí vamos a hablar de Irán, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la banalización de la Shoah. No es la primera vez, pero traen más novedades para seguir burlándose de los 6 millones de víctimas. Además de eso, les vamos a hablar de un nuevo ataque en Francia, antisemita, con varias svásticas en el barrio judío. Y seguiremos hablándoles de Facebook, de dos cosas. Por un lado, relacionadas con la ciudad de Middleton y por otro lado, relacionadas con Auschwitz. Todo esto va a ser en la primera parte del espacio informativo, que les garantizo no es especialmente de buen gusto ni agradable. Y en la segunda, Ana, contamos con ella para que nos traiga noticias desde ya de otro corte cultural, pero ojalá un poquito más agradables para ir terminando la semana. El caso es que, como de costumbre, empezamos con Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcia, ¿y tú? Bien, y bueno, pues cuéntanos la primera noticia. Una fundación iraní ha lanzado una web con caricaturas sobre la Shoah con el objetivo de cuestionar su dimensión histórica. La página quiere mostrar que el asesinato de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial es una mentira. El sitio es financiado por una organización cultural no gubernamental y se basa principalmente en un libro de caricaturas sobre el Holocausto, publicado en el 2008, que tiene dibujos satíricos y textos que apuntan a cuestionarlo. Pues efectivamente, como les decía, no es una noticia realmente sorprendente, ya que si recuerdan, ya Irán en el pasado organizó una conferencia sobre la Shoah. A ella asistieron un montón de líderes antisemitas, nazis, negacionistas, y además poco después organizó un concurso de caricaturas sobre el Holocausto, donde ganó una muy famosa de Ana Frank en la cama con Hitler. Bueno, una serie de cosas que además iba a decir rozan el mal gusto, no lo rozan en absoluto, entran de pleno en el mal gusto más absoluto, como pueden imaginar. Esta página en concreto utiliza la canción de la Pantera Rosa para la apertura y, bueno, como nos explicaba Nicolás, intenta demostrar que lo de los 6 millones es mentira. Hay varias caricaturas, por ejemplo, en una se puede ver a un judío que está escribiendo con la punta de una nariz muy larga, su propia nariz muy larga y afilada, como de mentiroso, pues está escribiendo historia del Holocausto. Luego en otra un judío enarbola una bandera donde pone libertad, pero no es una bandera, es una lengua cortada. También un retrato de Hitler, que en vez de su bigote lleva un Maguen David. En fin, no vamos a ahondar en esta especie de mal gusto terrible. Por cierto, que es llamativas dos cosas. La noticia la pudimos leer en la página web del Mundo
elmundo.es, y lo titulaba Antisionismo en Irán. Y esto yo quisiera decir que no tiene absolutamente nada que ver con el sionismo, tiene que ver con el antisemitismo, con la judeofobia, pero no con el antisemitismo, no tiene nada que ver con Israel, el burlarse de los judíos. Y por otro lado, también comentar que en esa página daban la dirección abierta de esta nueva página iraní, que es una buena manera de promocionarla para que cualquiera que lo lea pueda entrar. Son dos puntos que realmente no nos parecen lo más apropiado a la hora de tratar este tipo de noticias. Y terminamos también Irán para comentarles brevemente otra noticia, y es que un funcionario iraní dijo que los sionistas contrabandean tabaco Marlboro, donde meten además sangre de cerdo y material nuclear como parte de una gran conspiración de Occidente. Bueno, pues con esto la verdad, el que hace estas declaraciones se retrata a sí mismo. Seguimos, les hablamos ahora de unos actos más que vandálicos en Francia. Fueron encontradas varias esvásticas sobre las vidrieras de decenas de tiendas kosher en París. La Organización de Estudiantes Judíos de Francia manifestó que el hecho debe interpretarse como una nueva manifestación de antisemitismo. Algunos de los establecimientos dañados también incluyeron una escuela judía y un edificio cercano al Boulevard Voltaire en el barrio 11 de París. Pues sí, bueno, esto es lamentablemente también desde París. Estas noticias son bastante habituales. Lo que pasa es que han sido muchas esvásticas en muchos negocios, en muchos establecimientos, y probablemente esto hace que en esta ocasión le demos mayor importancia. Está molesta la situación, molesta es casi lo más amable que se puede decir. Y seguimos hablándoles desde las nuevas fórmulas de comunicación, las páginas en Internet, y Facebook es sin duda nuestra protagonista de hoy. Una página antisemita de reciente publicación en la red social Facebook critica una supuesta invasión de judíos ortodoxos en el pueblo irlandés Middleton y ya cuenta con más de 400 adhesiones. Se trata de La invasión de los judíos en Middleton, un pueblo ubicado a 22 kilómetros al este de la ciudad de Cork, que cuenta con población judía desde fines del siglo XIX, cuando arribó una ola inmigratoria procedente de Europa Oriental. El administrador también agregó un mensaje en vídeo a la página del comediante judeo-británico Sacha Baron Cohen, en el cual se ve a su personaje del periodista antisemita Borat cantando «Tira al judío al pozo». La página donde pudimos leer esto destacaba que no se sabe si es una página antisemita o humorística simplemente. En cualquier caso, el humor no se lo encontramos por ningún lado. Amenazar o decir que hay invasión de judíos, sobre todo teniendo en cuenta lo que está haciendo Facebook últimamente. Lo hemos hablado, lo han comentado en el programa Enredados. Recordamos que hace poco se lanzó una invitación abierta al día de matar a un judío. Consistía en matar a un judío en cualquier parte del mundo entre el 4 y el 22 de julio. Era la gran invitación, con una svástica, y se pedía eso, pues el asesinato de algún judío. No es la primera vez que se hacen este tipo de lanzamientos y llamamientos, y de hecho uno de los grandes problemas es que parece imposible terminar con ellos, porque cuando se denuncia una, si la cierran, si uno tiene la gran suerte de que se cierre, a los 2 días ya se han vuelto a abrir 2 más. Es una proliferación impresionante de odio, y de hecho hace poco, a finales de julio, Facebook tuvo que dar de baja una página que estaba escrita en francés que hablaba de Auschwitz, y que Nicolás nos va a contar un poquito más detalles ahora. La publicación de una página de Facebook, Spa Auschwitz como un lugar para adelgazar, fue retirada por una queja del centro Simon Wiesenthal. La página, que fue creada por un usuario de habla francesa del sitio de la conocida red social, instaba a la gente a venir a visitar el nuevo centro Spa en Auschwitz, campo de exterminio donde los nazis mataron a más de 1,3 millones de personas. Al describir el lugar, el autor se refería a los ríos de sangre judía y ofrecía experiencias destinadas a entretener el cerebro. Sí, la verdad es que si hablábamos de mal gusto, hemos dejado la más repugnante probablemente. Bueno, no, la verdad es que entrar en una competición de cuál es más repugnante es difícil. En ella se hablan de sauna a gas, de comida liviana para ayudar a la dieta. En fin, la página fue creada por un usuario
de Facebook, cuyo perfil es un gato de Hello Kitty vestido con un uniforme de las SS, saludando con el brazo en alto a lo nazi. Y eso sí, hay que destacar que Facebook, en cuanto recibió la denuncia, la retiró inmediatamente. ¿Qué le vamos a hacer? Seguiremos denunciando estas páginas, estén donde estén, y es muy importante que también todos los usuarios de Facebook lo hagan. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias por estas 2 semanas. Contamos contigo en cualquier otra ocasión. Por supuesto que sí. Shabbat Shalom y hasta muy pronto. Nosotros seguimos ahora, pero hablamos con Ana de Cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Masha? Bien, bueno, me imagino que de todas estas cosas enredados seguiréis hablando, ¿no? Porque sin duda. Es repugnante. Y es triste decir la gran cantidad de material que tenemos para analizar sobre antisemitismo en Internet. Es un programa, lamentablemente, que tiene material siempre. Sí, exacto. Bueno, cuéntanos otras cositas. Voy a contarles otras cositas. Nos vamos primero a Zaragoza, donde hoy en la localidad Un Castillo se celebra la 7ª jornada sobre la herencia judía. Esta vez el tema central de la jornada es algo muy agradable, la gastronomía. Algunas actividades y charlas y van a hablar sobre la gastronomía sefardí, también que tiene de único la de esta zona, obviamente talleres con recetas, también charlas sobre las reglas alimenticias judías, y termina en la noche con un recital de coplas sefardíes. Muy bueno. Y ahora les cuento que en La Coruña, del 9 al 15 de agosto, se celebra el Salón Internacional del Cómic. Se llama Viñetas desde el Atlántico. Y en esta edición rinden homenaje a uno de los grandes padres del cómic de Estados Unidos, Will Eisner. Oh. Sí, en este salón van a poder ver, bueno, es como una exposición retrospectiva de su obra, donde se mostrarán páginas originales de algunos de los libros de cómics que lo hicieron tan famoso. Uh-huh. Y termino contándoles que en Argentina los alumnos de la carrera de diseño gráfico fueron invitados a desarrollar campañas de bien público sobre temática de la Shoah. Estos trabajos van a ser parte de una serie de charlas y conferencias que se van a presentar por todo el país. La iniciativa es de un profesor de diseño gráfico, Guillermo Zimmerman, que participó en un curso en Yad Vashem sobre dilemas en la enseñanza y transmisión del Holocausto, y pensó cómo podía aplicar las cosas que aprendió en las universidades en Argentina. Y bueno, estas obras también se van a presentar en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, y al final también van a salir en un libro. Pues Ana, te agradezco mucho esta noticia para terminar, porque después de tanta banalización, burla, sí, mal gusto, negación, terminar con iniciativas que lo que buscan es pues mantener el recuerdo y que evidentemente luchar contra tanta mentira, pues es de agradecer. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Que tengas un buen fin de semana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom, tengan un buen fin de semana, descansen y esperemos que la semana que viene nos traiga noticias más estimulantes. Gracias.